Bienvenidos crocheteros nuevamente al canal, bienvenidos a esta parte número 2 de Hoppy Hopscotch. Aún no lo sé decir bien todavía. A esta parte del video ya debemos tener bracitos, orejas y ambos piecitos. Aquí ya hemos tejido hasta la vuelta número 15 y ahora lo que voy a hacer es tejer en medio. Voy a tejer el primer punto bajo. Aquí está, ese ya no lo pude grabar. Pero vamos a tejer aquí en el primer punto bajo. Y recuerden que en la segunda piernita no cortamos el hilo porque vamos a seguir trabajando con este mismo. Ok, entonces vamos a tejer el primer punto bajo, colocamos marcador y ahora tejemos 2 puntos cadena. Este proceso se lo saben si han visto los demás videos, es totalmente el mismo. Y ahora vamos a colocar de modo que ambos piecitos estén viendo hacia la parte de enfrente y vamos a unirlos con un punto bajo. Entonces a mí me corresponde este punto de aquí. Aquí voy a empezar a tejer el punto bajo y vamos a continuar tejiendo puntos bajos hasta llegar donde está nuestra unión. Entonces aquí vamos a continuar un punto por cada punto. Para esta vuelta vamos a tener un total de 28 puntos, ya que contemplamos 12 puntos de cada pierna, más 4 puntos que son las 2 cadenas y la unión de las mismas. Entonces aquí vamos a continuar hasta llegar al otro espacio. Este hilito que me queda de lo que corté de terminar la otra vuelta, lo vamos a ir escondiendo mientras tejemos. Y recuerden que también ya debe estar rellena su piernita para continuar tejiendo lo que es la parte del cuerpo. Entonces voy a continuar tejiendo hasta llegar a este punto de aquí, que es antes del punto con el que unimos. Y vamos a tejer sobre las mismas cadenitas. Una vez que lleguemos a esa parte, bueno, vamos a llegar a la parte de las cadenas y vamos a tejer sobre la misma cadeneta. Esta hebra que tengo aquí, que es la de mi pierna, la voy a dejar hacia la parte de dentro de la piernita para que no nos estorbe y después la corto. Aquí vamos a tomar los puntos cadena, ¿ok? Vamos a tratar de que la cadena quede volteada hacia abajo. Yo voy a tomar el punto desde aquí y voy a hacer un punto bajo. Y luego de la otra cadena hacemos lo mismo. Y ahora nos vamos a saltar al siguiente punto que sigue de aquí acá para darle la vuelta al tejido. Y vamos a continuar tejiendo un punto por cada punto hasta llegar al marcador. Este proceso puede ser algo complicado, pero recuerden que es lo mismo que hicimos con Catnap. Si vieron ese tutorial, es exactamente lo mismo. Si no lo han visto, se los dejo en la parte de arriba, les va a salir una tarjetita y ustedes pueden seleccionar ahí y los va a mandar directo al video, y si no, en la parte de la descripción se los puedo dejar. Ahora vamos a tejer de la vuelta 17 a la vuelta 23 un total de 28 puntos bajos, es decir, voy a ir tejiendo un punto por cada punto de la fila anterior hasta llegar a la fila número 23. Aquí para tomar los puntos cadena, que es con lo que vamos a iniciar en la vuelta siguiente, solo hay que tomar el otro bordecito de la cadena. Entonces aquí voy a colocar mi marcador y luego aquí tenemos los puntos cadena. Vamos a tomar el primer punto, hacemos un punto bajo, segundo punto y hacemos un punto bajo. Ay. Y ahora continuamos tejiendo un punto bajo por cada punto bajo de la fila anterior. De esta forma.
Y vamos a continuar tejiendo hasta llegar al marcador y vamos a repetir esta vuelta hasta llegar a la fila número 23. Un punto por cada punto hasta llegar a la fila número 23. Y recuerden rellenar sus dos piernitas. Una vez que tengamos ya así la altura de nuestro cuerpo, ya debe quedar totalmente sellado de abajo, deben estar bien rellenas nuestras piernitas y debemos tenerlo de esta forma. Ahora vamos a comenzar a hacer una serie de disminuciones para comenzar a cerrar el cuerpo. Ahora vamos a iniciar nuestra vuelta número 24 con un punto bajo y una disminución hasta llegar al marcador. Lo vamos a repetir 7 veces y vamos a hacer un total de 21 puntos para esta vuelta. Entonces aquí vamos a colocar nuestro marcador. Y ahora vamos a hacer la disminución. Recuerden que las disminuciones tomamos solo las barriguitas de afuera del punto de esta forma. Así. Pasamos por ahí el estambre y cerramos el punto. Y repetimos esto hasta llegar al marcador. Un punto bajo y una disminución toda la vuelta. Y vamos a continuar así y terminamos con un total de 21 puntos bajos. Una vez terminado vamos a hacer ahora la vuelta siguiente, que sería nuestra vuelta número 27. No es cierto, la vuelta número 25. Vamos a tejer un punto por cada punto, es decir, vamos a ir tejiendo un total de 21 puntos para esta vuelta. Los vamos a ir tejiendo uno por uno. Entonces vamos a continuar tejiendo puntos bajos para esta vuelta, uno por uno, hasta llegar al marcador. Y aquí hay que ir rellenando poco a poco porque vamos a ir cerrando para que nos quede el cuello al igual que con las otras figuras. Entonces vamos a continuar uno por uno hasta llegar al marcador. Una vez que hayamos terminado, ahora vamos a hacer nuestra vuelta número 26 con un punto bajo y una disminución 7 veces y vamos a terminar con un total de 15 puntos bajos. Entonces aquí yo ya hice el primer punto bajo, vamos a tejer ahora la disminución y vamos a hacer esto de esta forma. Y vamos a continuar tejiendo un punto bajo y una disminución hasta llegar nuevamente al marcador. Y recuerden que hay que ir rellenando para que conforme vayamos cerrando esta parte no nos vaya quedando vacía la parte interna y nos sea más difícil más adelante. Entonces vamos a continuar un punto bajo y una disminución. Ahora para la vuelta siguiente, que sería ahora sí nuestra vuelta número 27, vamos a tejer un punto por cada punto de la fila anterior. Entonces vamos a tejer 15 puntos bajos. Entonces vamos a continuar tejiendo de esta forma hasta llegar al marcador. Recuerden que en la parte de abajo los leo para saber desde dónde nos están viendo y qué les está pareciendo el tutorial, así como qué otra figurita quieren ver después. Ya me enlistaron a Bunso Bonnie, PJ Pugapila, a Poppy, a Buba Buba Fant. Entonces díganme qué otros personajes les gustaría ver. Recuerden que trabajo en todos sus pedidos, pero les pido paciencia, por favor. Vamos a continuar ahora la vuelta siguiente. Vamos a terminar de cerrar lo que es el cuerpo y vamos a hacer nuevamente un punto bajo y una disminución. Y después de esta vuelta, entonces ya vamos a continuar tejiendo lo que es la parte del cuello. Entonces vamos a tejer un punto bajo nuevamente. Colocamos nuestro marcador. Y hacemos la disminución. Aquí vamos a tomar nuevamente las dos barriguitas de enfrente. Tomamos nuestro estambre y ahora sí cerramos el punto bajo.
Y vamos a continuar así hasta llegar al marcador nuevamente. Un punto bajo y una disminución. Y vamos a terminar con un total de 8 puntos bajos. Una vez terminado nos va a quedar ya totalmente cerrado. Hay que terminar de rellenar lo que haga falta. Y vamos a tejer ahora de la vuelta 29 a la vuelta 34 un punto por cada punto. Es decir, voy a ir tejiendo todo en redondo hasta tener la altura de 34 filas. Y una vez que tengamos las 34 filas vamos a cortar una hebra larga de estambre y les enseño a cerrarla. Esta parte me la voy a saltar porque es tejer un punto, un punto, un punto, un punto, un punto, hasta tener 34 filas. Siempre vamos a tejer en redondo y cuando terminen les enseño a cerrar. Y esto sería el cuerpo. Es importante que la parte interna la rellenen muy bien y el cuello también porque van a ser el soporte de nuestra cabeza. Entonces vamos a continuar tejiendo hasta tener un total de 34 filas y les enseño a cerrar. Hay que ir rellenando, eso es importante. Una vez terminado nos va a quedar de esta forma. Ya he rellenado la parte interna. Vamos a cortar una hebra larga, no demasiado, y vamos a tirar de esta forma. Y ahora vamos a insertar nuestro estambre en la aguja. Y vamos a cerrar la parte de arriba. Esta parte la vamos a ir cerrando tomando solo las barriguitas de afuera del punto o el punto exterior. Y ahora voy a pasar hacia la parte exterior. De esta forma. Y esto lo voy a repetir por todos los puntos. Va a ser un punto hacia la parte interna del cuerpo y un punto por fuera, pero siempre tomando la barriguita de afuera del punto. Y vamos a continuar hasta llegar al punto inicial. Una vez que lleguemos al punto inicial, pues vamos a tirar fuerte para que cierre. Y esto lo pueden usar también para hacer la costura de algunas piezas. De hecho lo vamos a usar para hacer a Dog Day más grande. Les estaré haciendo un video de cómo descargar el patrón y cómo deben armarla. Entonces vamos a tirar aquí bien fuerte. Y se va a cerrar en automático nuestra pieza. Entonces aquí lo que voy a hacer es pasar de un lado a otro para poder hacer mi nudo de seguridad. Aquí en este punto yo voy a pasar el punto otra vez hacia arriba. Y antes de que termine de pasar todo el hilito, paso por aquí y jalo. Y ahí queda nuestro punto de seguridad y no se ve en absolutamente nada donde quedó el estambre. Volvemos a pasar hacia la parte interna para que se pierda un poco el hilo. Y recuerden que esta parte es para insertar la cabecita. Y aquí ustedes la pueden coser, la pueden pegar, le pueden poner velcro, le pueden poner cualquier cosa para que la cabeza quede fija. Una vez que tengamos esto, vamos a coser ahora los bracitos. ¿Ok? Yo aquí ya tengo los bracitos reservados y los vamos a coser a esta altura. Recuerden que las últimas 3 filas deberían quedar sin relleno para que tenga la bajadita normal de los puntos. Vamos a tomar nuestra aguja, vamos a insertar aquí y vamos a hacer primero, vamos a cerrar ambas partes así. Cuando ustedes cierren esto, la parte puntiaguda o la parte que quedó del bracito debe quedar viendo hacia afuera, porque si ustedes cierran esto así y el bracito queda acá, van a tener que descoser. Entonces tiene que quedar a la misma dirección donde estamos haciendo lo que es la forma. Y hay que acomodar bien el relleno para que no pase que se vea como aquí, que se ve así como más rellenado que acá. Entonces voy a acomodar bien mi relleno. Y una vez que ya lo tengo bien acomodado, vamos a cerrar, ¿ok? Aquí vamos a tomar los puntos completos de esta forma, pasando de lado a lado. De esta forma.
Y una vez que terminemos de hacer esto, lo vamos a fijar al cuerpo. Solo voy a tejer, a coser esta parte, ustedes cosen el otro bracito. Y este proceso que vamos a hacer aquí lo van a repetir para las orejitas. Okay. Más adelante estaremos haciendo nuestras orejitas, sería la pieza siguiente que vamos a hacer después de la cabecita. Y ahora, ya que está cerrada, está sellado, vamos a tomar nuestra figura. ¿Dónde vamos a coser? Justo donde hicimos las últimas disminuciones, en nuestra fila número 28, que es aquí. Entonces yo aquí voy a tomar de lado a lado. Hay que colocarla primero para más o menos ver dónde hay que tomar los puntos. La voy a coser del otro lado. Y la voy a poner de cabeza. Ok, aquí yo ya tengo esto aquí y la voy a fijar a esta parte de acá. Voy a tomar este punto acá atrás. Voy a pasar por ahí. Se va a acomodar nuestra figura y ahora voy a pasar de adelante hacia atrás. Y nuevamente paso de lado a lado. De esta forma. Y tiramos fuerte. Y otra vez pasamos por el punto. Y de lado a lado. Y lo vamos a repetir hasta tener estos dos puntos ya cosidos a la parte del cuerpo. Aquí hay que tener cuidado que no se les vaya a salir el estambre si es que cortaron un pedazo no muy largo como el mío. Y este sería mi último punto, ¿ok? Este punto lo que voy a hacer, bueno, aquí podemos todavía coser otro. En el último punto lo vamos a fijar hacia la parte de adentro. Y vamos a hacer de igual forma nuestro nudo de seguridad. Aquí, este sería mi último punto. El último punto lo voy a tomar de esta forma. ¿Ok? Aquí hay que tener cuidado con que no se me vaya a salir el estambre. Justo eso. Y una vez que lo tengamos así, voy a dar un punto nuevo o voy a volver a poner el punto aquí. Y hago un punto de seguridad y escondo mi estambre. Me lo voy a saltar porque, bueno, se salió el estambre de la aguja y me va a costar un poco de trabajo. Pero pues quedaría de esta forma y queda de esta forma. Entonces vamos a continuar haciendo esto que hicimos aquí del otro lado. La cabeza la vamos a tejer toda en verde claro y vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Aquí vamos a iniciar con 6 puntos bajos dentro de la anilla y vamos a continuar. Recuerden que en la parte de los comentarios los voy leyendo si tienen dudas, comentarios o si me quieren comentar desde dónde nos están viendo y qué siguiente figurita les gustaría hacer para el siguiente video. Okay, aquí ya tenemos 6 puntos. Y ahora lo que vamos a hacer es cerrar nuestra anilla mágica. Ahora vamos a iniciar nuestra siguiente vuelta con 6 aumentos. Entonces aquí vamos a iniciar. Recuerden que esta hebra la vamos escondiendo conforme vamos tejiendo los puntos. Entonces aquí voy a iniciar, voy a hacer un punto bajo. Colocamos nuestro marcador. Y vamos a tejer un total de 6 aumentos. Entonces aquí vamos a tejer nuevamente otro punto y vamos a continuar con los aumentos. Recuerden que los aumentos es tejer 2 puntos por cada punto de la fila anterior. Y vamos a continuar de esta forma. Ahora para la vuelta número 3 vamos a tejer el motivo un punto bajo y un aumento por 6 veces
y vamos a tener un total de 18 puntos al finalizar nuestra vuelta. Entonces vamos a tejer un punto y en el siguiente punto vamos a tejer el aumento de esta forma. Aquí serían el aumento y nuevamente un punto y un aumento, y esto lo vamos a repetir hasta llegar al marcador. Aquí estos hilitos que nos van quedando, si ustedes ven, van quedando por la parte interna porque las vamos tejiendo mientras, más bien las vamos escondiendo mientras vamos tejiendo, y así queda más seguro el inicio de su trabajo. Vamos a continuar un punto bajo y un aumento hasta llegar al marcador. Una vez terminado pasamos a la vuelta número 4 con 2 puntos bajos y un aumento. Entonces vamos a iniciar aquí 2 puntos bajos y en la tercer punto, en el punto siguiente aquí va otro punto bajo, aquí serían 2 puntos bajos ya, y en el tercer punto, que es el que sigue, un aumento. Y recuerden que el aumento es tejer 2 puntos por cada punto de la fila anterior. Entonces aquí vamos a tocar nuevamente otro punto y esto lo vamos a repetir toda la vuelta hasta llegar al marcador. Una vez terminado vamos a tener un total de 24 puntos bajos. Entonces aquí vamos a continuar con los con los aumentos, 2 puntos bajos y un aumento. Ahora vamos a tejer la vuelta número 3. Para esto vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento. Aquí hay que marcar y comenzamos 3 puntos bajos y en el punto siguiente un aumento. Recuerden que si a ustedes les queda mal o no les embona la cabeza o algo no les sale, los leo en la parte de los comentarios. Vamos a continuar repitiendo este motivo, 3 puntos bajos y un aumento hasta llegar al marcador y vamos a tener un total de 30 puntos bajos. Una vez terminado vamos a tener este tamaño y ahora lo que vamos a hacer es tejer de la fila 6 a la fila 9 un total de 30 puntos bajos. Entonces vamos a iniciar aquí y vamos a ir tejiendo un punto por cada punto de la fila 6 a la fila 9. Eso le va a dar altura a nuestra cabecita y posterior a esto vamos a hacer la parte donde vamos a colocar los aumentos a las laterales para formar lo que es o simular lo que es la sonrisa. Desde aquí vamos a continuar tejiendo un punto por cada punto de la fila 6 a la fila número 9 y estaríamos casi terminando a Hoppy Hopscotch. Una vez terminado vamos a hacer ahora la siguiente secuencia. Vamos a iniciar con 6 puntos bajos. Aquí es importante que pongan atención y si es necesario que apunten, tomen nota, ¿ok? Porque vamos a hacer diferentes secuencias. Entonces aquí vamos a iniciar con 6 puntos bajos. Ahora, en los siguientes 3 puntos voy a hacer aumentos. Entonces voy a hacer 3 aumentos. Aquí iniciamos. Este sería el primero, el segundo, nuevamente un tercero y aquí estarían mis 3 aumentos. Ahora, esto que hice aquí tiene que quedar del otro lado. Entonces vamos a tejer lo que sería la parte de atrás de la cabeza y vamos a tejer ahora 12 puntos bajos. Entonces aquí vamos a iniciar 12 puntos. 12 puntos tomando un punto por punto de la fila anterior. Entonces aquí vamos a continuar 12 puntos bajos. Una vez que hayamos terminado los 12 puntos bajos, vamos a repetir lo que hicimos acá. 3 aumentos y 6 puntos bajos en la parte de enfrente.
Una vez terminado, no se va a ver, pero ya tenemos lo que es la marca de las sonrisitas en esta parte de aquí. Ahora vamos a tejer la siguiente vuelta, que sería nuestra vuelta número 11, y vamos a tejer 6 puntos bajos iniciales, y en la parte de los aumentos vamos a tejer 3 aumentos. Entonces vamos a iniciar tejiendo los 6 puntos iniciales y una vez que tengamos los 6 puntos bajos, en la parte de los aumentos vamos a tejer 6 aumentos. Recuerden que si hay algunas partes donde no entienden o los puntos no les cuadran, me lo pueden dejar en la parte de los comentarios. En algunos tutoriales he recibido comentarios de que no entienden, que el tutorial pues a veces no se explica correctamente y que pues los puntos no les cuadran. Hay veces que cuando tejemos aumentos o disminuciones y no es de la manera tradicional se pueden confundir. Se ha visto mucho en la parte de los piecitos y las manitas. Entonces si tienen dudas, por favor en la parte de los comentarios les puedo resolver. Y pues recuerden que también estaré subiendo el patrón escrito para que pues lo puedan descargar y pues se puedan ir guiando. Una vez que tengamos ya nuestros 6 aumentos, aquí me faltan 2 más, vamos a regresar con 12 puntos bajos y vamos a llegar nuevamente al otro lado, a la parte de los aumentos, y vamos a repetir lo que hicimos aquí, 6 aumentos más. Entonces aquí voy a tejer los 12 puntos, que es la parte de atrás de la cabeza, y pasamos a tejer nuevamente 6 aumentos. Entonces voy a continuar tejiendo para llegar a esa parte de ahí. Una vez que tengamos los 12 puntos bajos, vamos a tejer ahora nuevamente 6 aumentos y vamos a terminar nuestra vuelta con 6 puntos que son los puntos que nos restan, y vamos a terminar nuestra vuelta con un total de 49 puntos bajos. Y recuerden, les repito, por favor, si tienen dudas en esta parte o en la parte de las manitas, del cuello, déjenme en la parte de los comentarios y con gusto les escribo el patrón. Vamos a estar subiendo los patrones, así que por favor sean muy atentos en esta parte porque nos podemos llegar a confundir. Recuerden también que en nuestras redes sociales les mantengo aviso e información de los videos próximos o la lista de materiales con anticipación, entre algunas otras cosas. Este tutorial se ha retrasado un poquito porque he tenido fallas con la luz aquí en mi casa donde vivo yo. Hay fallas constantes con la luz, entonces no se había podido subir el tutorial. Pero pues empezaré a trabajar en los próximos personajes y pues tendrán el tutorial pronto, muy pronto. Vamos a tejer ahora la vuelta 12 y la vuelta 13 con 49 puntos bajos, es decir, voy a ir tejiendo un punto por cada punto de la fila anterior hasta llegar a la fila número 13. Entonces vamos a ir tejiendo un punto por cada punto. Y una vez que tengamos la fila 13 terminada, pasamos a hacer las siguientes instrucciones para ya casi terminar nuestro personaje de Smiling Creatures. Entonces vamos a tejer un punto por cada punto hasta llegar al marcador y tener un total de 13 filas. Una vez terminado, vamos a tejer ahora nuestra vuelta siguiente, que sería nuestra vuelta número 14, de la siguiente forma. Vamos a hacer 6 puntos bajos iniciales y vamos a tejer un total de 6 disminuciones donde hicimos los aumentos, y eso lo vamos a repetir del otro lado también. Aquí ya tengo 6 puntos y ahora vamos a hacer las disminuciones. Recuerden que las disminuciones solo vamos a tomar la barriguita de enfrente de los 2 puntos siguientes, lazo mi estambre y cierro el punto bajo. Y esto lo vamos a repetir para los
6 puntos, ¿ok? Y aquí nos quedarían 5 disminuciones, entonces las vamos a hacer. Vamos a hacer 12 puntos bajos, nuevamente 3 disminuciones y 6 disminuciones, perdón, y cerramos con 6 puntos bajos. Entonces aquí voy a terminar mis disminuciones. Terminadas nuestras 6 disminuciones, vamos a tejer 12 puntos bajos. Entonces vamos a continuar con los 12 puntos bajos. Una vez terminados los 12 puntos, vamos a tejer ahora nuevamente 6 disminuciones, de la misma forma que lo hicimos en el otro lado, tomando solo las barriguitas de enfrente de los puntos siguientes. Entonces vamos a continuar hasta terminar las 6 disminuciones y terminamos con 6 puntos bajos esta vuelta. Y vamos a tener un total de 36 puntos bajos en la vuelta número 14. Entonces voy a terminar de hacer las disminuciones, cerramos con 6 puntos bajos al frente e iniciamos nuestra vuelta número 15. Una vez terminado nos va a quedar de esta forma. De hecho se van a formar estas como barriguitas aquí, que sería la parte donde va a ir la sonrisa. Este proceso lo hemos hecho con todos nuestros Smiling Creators y en cada video les hago la explicación nuevamente, pero al parecer no queda como muy claro. Cuando hacemos los aumentos es para aumentar solo estas partes y pues es lo mismo que hacemos con los brazos y pies. Entonces ahora vamos a hacer la vuelta número 15 con 6 puntos bajos, 3 disminuciones, 12 puntos bajos, 3 disminuciones, 6 puntos bajos. Entonces aquí vamos a iniciar con nuestros 6 puntos bajos y vamos a hacer las 3 disminuciones. Nos vamos a ir un poquito más rápido porque es prácticamente ir disminuyendo como hicimos el inicio. Entonces vamos a continuar, aquí llevamos 2 puntos. Una vez que tengamos los 6 puntos, pues nuevamente vamos a hacer 3 disminuciones tomando la barriguita de enfrente. Y bueno, una vez que terminemos las 3 disminuciones, vamos a tejer 12 puntos bajos. Llegando a la parte de las disminuciones, otra vez vamos a hacer 3 disminuciones y terminamos con 6 puntos bajos. Esa parte ya me la voy a saltar. Aquí vamos a terminar las 3 disminuciones, tejemos 12 puntos bajos, 3 disminuciones y terminamos en la parte de enfrente con 6 puntos bajos. Una vez que terminen, pasamos a hacer las siguientes vueltas ya para terminar nuestra cabecita. Es importante que comiencen a rellenar la parte de adentro porque vamos a comenzar a cerrar. Una vez terminada nuestra vuelta 15, vamos a tejer ahora la vuelta 16 de un punto por cada punto de la fila anterior. Entonces vamos a ir tejiendo los 30 puntos que tenemos hasta llegar nuevamente al marcador. No olviden colocar siempre su marcador en el punto inicial y vamos a tejer un punto por cada punto. Y vamos a continuar de esta forma. Una vez terminado nos va a quedar así y ahora vamos a tejer la vuelta número 17 de 3 puntos bajos y una disminución hasta llegar nuevamente al marcador. Al finalizar esta vuelta vamos a tener un total de 24 puntos bajos. Entonces vamos a colocar aquí nuestro marcador y vamos a tejer los 3 puntos y nuevamente tomamos la disminución, solo las barriguitas de enfrente. Y bueno, vamos a repetir este motivo hasta llegar nuevamente al marcador. Una vez terminado, vamos a tejer ahora 2 puntos bajos y una disminución. Entonces aquí vamos a hacer los 2 puntos y en el punto siguiente la disminución. Y esto lo vamos a repetir nuevamente hasta llegar a nuestro marcador y vamos a finalizar
nuestra vuelta con un total de 18 puntos bajos. Recuerden que si los puntos no les llegan a coincidir, me lo dejen en la parte de los comentarios para revisar el patrón. Pero este ya sería el tercer Smiling Creators que hacemos, entonces ya no tendría que haber más modificaciones, pero pues de todas formas leo sus dudas en la parte de abajo. Vamos a continuar con 2 puntos bajos y la disminución para esta vuelta, y hay que ir rellenando lo que nos vaya haciendo falta. Y ya se va a ir formando lo que es la cabecita, y de hecho ya se ven estas dos que van aquí, que es donde vamos a pegar lo que es la parte de la sonrisa. Una vez que ya la tengan lo suficientemente rellena, ahora vamos a tejer una vuelta de 9 disminuciones. O sea, toda la vuelta va a ser de disminuciones. Entonces vamos a tomar aquí el primer punto, la barriguita de enfrente y la barriguita de enfrente. Y esto lo vamos a hacer para todos los puntos. Entonces vamos aquí a colocar nuestro marcador. Y vamos a repetir este proceso. Todo de disminuciones. Y vamos a finalizar con 9 puntos bajos. Y las partes siguientes no la vamos a saltar, no lo vamos a grabar. Vamos a tejer un punto por cada punto de la fila número 10 hasta, perdón, de la fila número 20 a la fila número 26. Estamos en la fila 19. Y vamos a continuar de esta forma. Vamos a finalizar con 9 puntos. Una vez que terminemos nosotros de hacer todas las disminuciones, nos va a quedar cerrada esta parte de aquí y vamos a tener 9 puntos. En el video de Catnap hubo alguien que me dijo que estaba tejiendo con hilaza abuelita y no embonaba esta parte con la parte del cuello. Antes de comenzar a tejer, van a fijarse que su cabeza embone de esta forma, para que entonces puedan seguir tejiendo de la misma forma. Si al momento que ustedes embonan esto y no entra, entonces vamos a hacer un punto y una disminución, un punto y una disminución, para que esta parte de aquí quede un poco más grande, y vuelven a medir. Y ya, si entra, perfecto. Pero quiero que ustedes vean que entra perfectamente. Y esta hilaza, la hilaza color clarito es hilaza abuelita, y la hilaza color oscuro es hilaza sinfonía. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en esta parte de aquí. Vamos a ir tejiendo todo enredando, y cuando lleguemos aquí vamos a cerrar y estaríamos terminando casi ya a nuestra figurita. Una vez terminado nos va a quedar de esta forma, y esta parte de aquí va totalmente sin relleno porque es la que vamos a introducir hacia la parte de adentro. Entonces vamos a cortar aquí una hebra de estambre no muy larga. Aquí ya debemos tener tanto las orejas hechas, y ya nada más nos haría falta hacer lo que son los ojos. Entonces aquí vamos a tirar, vamos a insertar nuestra aguja y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar, igual que con las extremidades, un punto por fuera y hacia adentro y hacia afuera en zigzag. Y vamos a repetir esto todo el contorno. Una vez terminado, vamos a tirar fuerte y le vamos a dar unas puntadas y hacemos el punto de seguridad. Y lo pasamos hacia la parte interna. Si han hecho ya a Dog Day y a Catnap, ya saben que este proceso es algo tedioso, pero se lo pueden saltar. Y pasamos a la siguiente parte, que son los ojitos y la boca. Y bueno, vamos a hacer aquí el nudo de seguridad. Y lo pasamos hacia la parte interna del cuello. Y listo.
Y ahora esta parte de aquí la vamos a introducir hacia la parte de adentro. Recuerden que se pueden apoyar de un palito o el mismo gancho con la parte de abajo y la vamos a meter hacia la parte de adentro. Solo hay que ir empujando esta parte. Una vez terminado va a quedar de esta forma y aquí tiene que embonar nuestra cabeza. Aquí esta debe entrar a presión porque pues si no se saldría la cabecita. Recuerden que la pueden pegar o coser o dejarla así. Y así estaría ya nuestro cuerpo. Ahora vamos a coser de la misma forma que cosimos los bracitos nuestras orejas. Y vamos a coser una de este lado y una de este lado. Igual vamos a empalmar ambas partes, vamos a coser, cerramos y una vez que esté cerrado la vamos a coser de esta forma. ¿Okay? Nos va a quedar así. Y una vez cosida vamos a pasar a hacer los ojitos y la boca. Les voy a dejar las instrucciones para que el video ya no se haga más largo. Recuerden que es lo mismo que hemos estado haciendo con los demás Smiling Creators, pero en la siguiente les voy a dejar el patrón como tal escrito de los ojos, tanto la parte negra y la parte blanca y la boca. Y para hacer la parte de la cola, una vez que ya hayan pegado todas sus piezas, aquí lleva una colita. Aquí vamos a hacer un pompón. Yo lo que voy a hacer es cambiar el tipo de lana por este tipo de lana que es como de acrílico. Y tiene que ser del tono de la que ustedes tienen, oscura, porque la colita va oscura. Y van a hacer un pompón. Para hacer el pompón yo voy a usar estas pomponeras. Colocas, son dos piezas. Son dos piezas, se empalman de esta forma, se abren de aquí y se enrollan. Todo esto de aquí lo van enrollando con el estambre, ¿ok? Aquí se coloca, que queden los hoyitos y aquí vamos enrollando el estambre. Una vez que se enrolla toda de estambre, se cierra y se corta por la parte en medio y se coloca el listón y ya nada más le damos forma al pompón. Este proceso se los voy a subir en un video corto en Shorts para que ustedes puedan ver cómo hacer el pompón. Y la otra opción es que ustedes tomen sus dedos, enrollen de esta forma, coloquen una hebra en la parte en medio y hagan el pompón. Este también se los voy a hacer en un short para que sea más rápido, así como el rayito que lleva colgando en el cuello. Recuerden que el colgante se coloca quitando la cabecita y colocamos el colgante y entonces ahora sí ya pueden fijar la parte de la cabeza. Y pues nos vemos en shorts para hacer esos detalles. Les dejo las instrucciones para los ojos y la boca. No olviden coser sus orejitas como cosimos los bracitos. Y nos vemos en un próximo video. Espero les haya gustado. No olviden dejarme sus comentarios, darle like al video, suscribirse si son nuevos y activar la campanita de notificaciones para que estén pendientes de todos nuestros nuevos tutoriales. Recuerden también que en redes sociales les resuelvo sus dudas o bien en la parte de los comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!